¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, los nuevos, y también bienvenidos a aquellos suscriptores. Les pido que se suscriban para seguir todas las novedades de la política argentina, las predicciones. Suscríbanse, así están informados y les llegan las notificaciones con la campanita. Y también en este momento estamos haciendo predicciones del Mundial de Qatar 2022, también muy interesante. Así que vamos a ver hoy algo que está sucediendo en estos días, que es la salud. Parece que cuando se nos pudre todo a nosotros, la salud del pueblo mucho no importa, pero los políticos siguen con sus problemas de salud. Así que vamos a ver cómo están las cosas en general en la Argentina y vamos a ver cómo está la salud de Albert, a ver cómo está en este momento y qué noticias hay, qué novedades hay con respecto a los temas de actualidad para todos. Así que no se lo pierdan, vamos a arrancar con 5 cartas para ver qué nos tienen que contar. Siempre encontramos novedades, así que no se lo pierdan, porque todas las cosas que no ven en los informativos, en los noticieros, en las noticias en general de las redes, terminan saliéndonos acá y después ven la luz. Así que 5 cartas. Vamos poniéndolas, tranquilos, ahí están. Las 5 cartas y vamos a ver qué novedades hay. Después vamos a preguntar por la salud de nuestro presidente y las consecuencias que podría traer y todo lo que está detrás de escena. Bueno, hay idea de armar a través del Mundial, eso ya lo habíamos visto, una idea de reencuentro, de felicidad, de alegría. Hice un video hace poco que se llama Tristeza, en el que vemos cómo estamos muchos de la situación del pueblo y los políticos han escuchado, no mi video, sino en general, se dan cuenta que la gente está triste, están tratando de buscar de alguna manera hacer recuperar una fe que no tienen. Bueno, lo que vemos, no hay mucha novedad en cuanto a noticias que pueden llegar, sino el tema de esto, de una idea de todo junto, de los argentinos y todo, que después es mentira. Ya lo vemos, hasta ocurrió mismo en la pandemia, ustedes lo vieron. Hay una situación un poco de madurez en cuanto al manejo de la economía, pero sabemos todos que los aumentos son imposibles. Como decía, estamos todos muy tristes llegando a fin de año, por más que tenemos el Mundial y todo, no va a servir para que la gente no se dé cuenta cuando va al supermercado a pagar. Va a haber una pelea grande, en el medio de todo esto. Se aproxima, está muy cerca de haber una pelea, voy a preguntar después entre quiénes es. Ya sabemos que vienen todos peleándose. Y hay una idea, como ven acá, de cambiar las cuentas para bajar la inflación y poder mostrar números medianamente aceptables. Lo que pasa es decir que un número aceptable es un 6% de inflación mensual, es realmente ridículo, ¿no? Pero bueno, la idea del ministro de Economía es manejar esos números, es decir, bajarla a un 5 o estar por ahí a fin de año, cosa que no va a pasar porque tienen que salir a rematar. Ya vemos que el dólar está subiendo, voy a preguntar por eso también. Voy a preguntar por la salud de la hija de la señora, que también me lo han pedido algunos suscriptores, a quienes quiero saludar y agradecerles siempre que estén conmigo. Y bueno, y preguntar por esto también. Así que voy a preguntar primero por lo que les prometí, por la salud de Alberto, a ver cómo está la situación, si es grave, si no es grave. Voy a sacar para eso 3 cartas, voy a mezclar esto, voy a cortar en 3 partes, a ver qué nos da esto. Y principalmente quiero saber ese tema. Quiero saber si la salud de Alberto está mal. La respuesta es que se está trabajando en eso, que hubo recaídas, bueno, esta carta es una carta clara de lo que le ocurrió, de una cuestión de baja presión, de sentirse a veces desestabilizado. Y la respuesta es que sí, pero no parecería por el momento tener una gravedad, digamos, muy fuerte. Voy a preguntar con 2 cartas si eso a futuro puede empeorar. Por el momento no, por el momento la situación está bastante controlada. Yo no voy a inventar cosas nada más que para
para generar más morbo, así que no, por ahora lo que sale es eso. Sí voy a preguntar si más adelante va a seguir bien. La respuesta es que de a poco lo van haciendo, pero puede haber más complicaciones más adelante. Vamos a preguntar cómo está la relación de él en este momento, que lo pregunto siempre con la señora, ¿no? Que hoy creo que hablaba, hoy estoy haciendo la tirada, me parece que tenía, hoy o mañana tenía una presentación hacia nivel rockstar, ¿no? Una cosa así. Así que bueno, vamos a ver cómo está la relación entre ellos en este momento, con 3 cartas. Está mejor, hubo algún intercambio de cosas, hay bastante tristeza y cosas que son difíciles de recuperar entre ellos, y salieron muchas cuestiones a la luz, ¿no? O sea, hubo reproches de parte de Alberto, se los ha dicho, bueno, la señora está bastante condescendiente con él después de este tema de salud, así que va a tratar de ser un poco más leve en su discurso, no atacarlo tanto, aunque ya la conocemos, ¿no? Algo se le va a escapar, pero bueno, lo que sale acá es que Alberto aprovechó la situación para plantearle muchas cosas. O sea, prácticamente se victimizó, prácticamente le dio a entender poco más que parte de la culpa de su cuestión la tenía ella, y que estaba muy deprimido y muy triste por todo lo que estaba pasando. Eso es lo que le dijo. Yo no estoy diciendo que eso esté bien ni esté mal, estoy contando lo que me dicen las cartas, ¿no? Así que la relación está un poco mejor, ya sabemos cuánto puede durar eso. Vamos a preguntar ahora, con 3 cartas le voy a preguntar esto, si va a seguir esta devaluación, porque la gente dice, me preguntan, y no, pero va a haber una devaluación. La devaluación ocurre todos los días ocurre una devaluación de la moneda. Así vamos a preguntar si va a haber una devaluación formal, ¿no? Del tipo de cambio oficial que afecte sobre todas las monedas de cambio. La respuesta es no. O sea, les tengo que decir, a pesar de que muchos busquen por ahí la noticia alarmante y todo, que está bastante tranquilo, están seleccionando distintas opciones. O sea, está tranquilo desde el lado de ellos, ¿no? Por supuesto, del lado nuestro, cada vez que vamos a comprar comida no está nada tranquilo, y la gente que tiene una pyme o que está luchándola no tiene nada tranquilo y cada vez nos sacan más dinero, pero a nivel político las cosas están bastante tranquilos. Bueno, voy a preguntar lo que me preguntaban, lo que me decían que pregunte algunos suscriptores, que era, así que recuerden, no hay una idea de una evaluación formal, no están dadas las condiciones por ahora. Voy a responder la pregunta que me hicieron sobre la hija de la señora, a ver si tiene problemas de salud graves, que es lo que me preguntaba esta suscriptora. Y la respuesta es no. O sea, tiene problemas psicológicos graves, digamos emocionales, está bastante recluida, le cuesta mucho relacionarse, tiene algunas peleas con su madre, se ve acá en la Reina de Bastos, a veces no confía en ella como para hablar todo lo que le pasa, es normal, es una cosa que ocurre entre padres e hijos, pero sobre todo su tema es psicológico, o sea, es una chica que ha vivido cosas bastante fuertes, por más que alguien no tenga piedad por ella. Les quiero aclarar también algo con respecto al tema de mi manejo con la señora, o sea, y la forma en que hablo. Lo que quiero que entiendan, y que les pido por favor que sean un poco más maduros, es que me mandan en los comentarios desde gente que me acusa de adorarla a la señora y de tener veneración con ella, hasta gente que dice que la odio. O sea, a los de la oposición les digo, no se parezcan a aquellos que critican, ¿no? Porque critican al oficialismo, al kirchnerismo, por un montón de cosas, y después terminan haciendo lo mismo, el mismo fanatismo enfermo, y del lado del oficialismo que bajen, como siempre, esa situación que tuvieron de fanatismo enfermo que trataron de crear, ¿no? Porque no nos hace bien a ninguno de los argentinos. Y se los pido con respecto a mí, yo trato de ser lo más objetivo posible. Ahora, es increíble que en una tirada que hago, no los estoy retando, se los digo porque también para ustedes mismos que tienen que leer esos comentarios, muchos de los que siguen el canal, de gente que me acusa de ser ultra kirchnerista y otra que me acusa de ser ultra contrario, gorila, antimacrista, anti las señoras, lo que sea. Yo voy a leer igual para el que sea, me caiga bien o mal.
no tiene ningún sentido. Y me caen mal todos, si quieren saberlo, me caen mal todos porque estamos mal. Y en un país con el porcentaje de hambre que hay, si no te caen mal todos, es porque algún problema tenés. Porque no podemos estar contentos con un país así. Tenga la culpa Macri, tenga la culpa Cristina, tenga la culpa el que tenga la culpa. No se puede vivir en un país con pobreza y pensar y seguir levantando banderitas. Hay que madurar de una vez como pueblo, hay que madurar para poder tener un país mejor, para que todo esto termine y para que la división de los argentinos también termine. O por lo menos que se morigere un poco, ¿no? Lo que es. Por eso les pido, si van a hacer comentarios, me encanta que los hagan, me encanta que participen en el canal, pero traten de no entrar en eso, no me parece que sea útil ni para ustedes, y para mí la verdad que leer eso me angustia, me da mucha tristeza. Así que bueno, sepan que la salud de la hija de la señora no está tan grave, sí es una situación que viene arrastrando a nivel psicológico, eso es lo que quería decirles. Bueno, vamos a ver otra pregunta que me hacían, era sí, bueno, vamos a preguntar cómo está la oposición, ¿no? A ver cómo está la oposición. ¿Hay algún problema con alguna mujer? Que ya lo dije en otra tirada, que hace rato que está enojada. Lo voy a decir claramente, la otra vez no lo dije, pero después me lo dijeron en un comentario también, es Patricia, ¿no? Está bastante enojada en la forma que están llevando adelante todo. Quiere más agresividad en la oposición. La reconciliación sirvió bastante para juntarse, para no provocar eso. Por ahora ella no puede hacer mucho. Y igualmente hay separaciones y trabajos por atrás para conseguir votos. Así que, bueno, esta es la situación, como les dije. Vamos a ver qué otras novedades hay para la Argentina en este tiempo. Lo estoy tratando de hacer bastante rápido para no dar vuelta en todo. Bueno, la emperatriz vuelve, la justicia, ya saben todo lo que pasa. Va a estar empoderada otra vez. Va a haber muchas dudas con respecto al tema de la señora en los próximos días. Pero va a salir bien parada. Yo sé, ahora me van a decir, bueno, sos macrista, sos cristinista. Yo digo lo que sale la carta del mundo. Y le sale la emperatriz. O sea, yo no puedo decir que le va a ir mal, así tengan más o menos simpatía por Cristina. Y la nombro también para aquellos que dicen que no la nombro y todo eso. Les pido por favor, me encanta que opinen, pero basta con ese tema porque es deprimente para todos. Ya te saqué la ficha, vos sos de Milei, sos de Macri, basta, es muy infantil. Están hablando de cosas infantiles. Ustedes mismos en los comentarios después actúan como niños de 5 años. O sea, no estoy enojado con nadie, pero hace varias veces que tengo ganas de comentarlo y por no perder que me siga la tirada no lo digo. A no aburrir a la gente que no está interesada en eso. Así que bueno, la cuestión judicial de la señora va a haber muchas dudas. Está bastante bien parada. Igualmente me salió que iba a sufrir una condena en la última tirada que hice. Vamos a ver el aumento de precios, la inflación, cómo viene. Bueno, están tratando de regularlo, ya tenemos los precios justos, todo eso. Sale que va a haber más inflación, a pesar de que sale la justicia, está en relación a otra pregunta. Y sobre todo los productos del hogar y la comida y todo lo que hablamos. Así que bueno, les agradezco mucho. No sé si alguien quiere alguna otra pregunta para la próxima tirada. Déjenmela. Voy a contestar todas. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Suscríbanse, se los pido. Va a haber noticias calientes en breve seguramente. Esto es una tregua mundialista. Lo estamos viendo. Y es una cuestión de salud. Gracias a Dios, más allá de las contras que tenga con él, yo creo que no hay que desearle el mal a nadie. Y la recuperación de Alberto está bien. Podría tener algún problemita más a futuro, pero no parece grave. Así que mejor para todos, realmente no le deseo mal a nadie. Así que gracias, suscríbanse y que tengan un muy buen día a todos.